San la Muerte para principiantes, Sabbat número 79. Este video es un video para recomendarlo a aquellas personas que ustedes conozcan, quizás que están empezando con el santo. ¿Sí? Es un video básico, un video donde voy a explicar las cosas de forma pausada. Voy a explicarlas desde nuestro punto de vista de la doctrina unificada, voy a explicar algunas otras cosas que también son parte del culto criollo. ¿Sí? Pero hoy es un video para el que empieza con el santo, para aquel que está buscando información y se encontró con este video porque está buscando información sobre San la Muerte. Todo eso vamos a ver hoy en San la Muerte para principiantes, aquí en el Sabbat número 79. Mi nombre es Pablo Barrera. Títulos. San la Muerte es un dios oculto, ¿sí? Es una versión de Dios que trabaja de otra manera. Es el divisor entre lo que está vivo y lo que está muerto, entre el pasado, el presente y el futuro, o la percepción, lo que llamamos tiempo, ¿sí? San la Muerte es el tiempo, ¿sí? Es la percepción del antes y el después. Esa sería una definición medianamente mística sobre lo que es San la Muerte. San la Muerte no está atado a un culto en particular, es una cosa que se viene practicando hace miles de años. Las imágenes, los símbolos, las técnicas son propias de la localidad, ¿sí? De cada versión de San la Muerte a través de la historia. Es decir, San la Muerte es una figura espiritual presente en todas las culturas. ¿Por qué? Porque todos morimos. Es la fuerza de la muerte. La fuerza de la muerte no solamente viene a buscar a la persona para decirle terminó su vida, se tiene que ir, o continuar con su evolución, o volver a la fuente, o la misión que tenga, sino también es el conocimiento. No solamente porta, ¿sí?, el poder para quitar una vida, sino también tiene el poder para darla de nuevo. Tiene el poder para sanar, para pasar a un pobre a que sea rico, para pasar a una persona en desgracia que tenga suerte, para una persona que está sola que tenga buena compañía. San la Muerte soluciona las cosas de una forma que en otras religiones solucionarlas sería mucho más complejo. San la Muerte está más allá de la macumba, ¿sí? San la Muerte no necesariamente tiene que ver con la macumba, pero sí tiene que ver con la magia y la brujería. Cultuar a San la Muerte es ser brujo o bruja, mago o meiga, ocultista, investigador de lo desconocido. San la Muerte no necesita iglesias, necesita un lugar donde pueda conversar contigo. Pero entre nosotros no necesitas ni siquiera de una imagen para comunicarte con él y para que te responda inclusive. Lo digo porque soy mago ceremonial. Lo digo porque he fundado una nueva religión sobre la estructura divina de San la Muerte. ¿Para qué? Para que las personas aprendan a comunicarse con él sin intermediarios. Es una religión descentralizada. Y vos recién empezás con el santo y te vas a encontrar con el tema de las promesas, los devotos que dicen si me cumples tal cosa voy a ir caminando hasta tu santuario, ¿sí? Ese es el modelo de culto criollo que sucede también con la Santísima Muerte, es decir, está cristianizado, ¿sí? Porque la mayoría de las personas de este continente son de extracción religiosa por cultura, por descendencia, ¿sí? Son católicos o protestantes, pero en sí la mayoría de la gente que vive en este continente es cristiana. Durante siglos, estos cultos eran parte de las creencias de los esclavos, parte de la creencia de los humildes, parte de la creencia de lo que no tenían para pagarse un médico. Entonces iban al brujo, que vivía en una chacra allá en el fondo, que decían que cura con el flaco, que cura con el señor de la muerte, o que cura con señor la muerte. Es decir, así es como se fue desarrollando este culto de campo. Obviamente se desarrolló de forma simultánea tanto aquí en Paraguay como en Argentina y también en Uruguay, y obviamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la llegada y la conformación, ¿sí?, de distintas religiones de matrices afro, pero espíritas, religiones espiritistas, se empezó a dar forma a toda una suerte de culto mezclado con otras entidades, con otras nacionalidades, ¿sí? Mucho del conocimiento africano fue absorbido también por los criollos y se fue generando una suerte de culto de tradición oral que se pasaba de boca en boca. Todo eso es la historia secular del santo. Todo eso no te sirve para nada.
Ni siquiera te sirve para nada tener o leer libros, que hay un montón para leer sobre el santo, incluso investigaciones históricas, ¿sí? Que ya lo hemos hablado aquí en el canal. Vos sos un principiante, te cruzaste con el santo en un momento donde tenés a un familiar grave, ¿sí? Y parece que Dios no te escucha, ¿sí? Al diablo no lo conoces y le tenés miedo, pero el Señor la muerte dicen que es milagroso. Así comienza a veces. A veces comienza con un sueño, ¿sí? Soñaste que viste a San la muerte que te protegía, que alejaba unas sombras que venían a tu cama. Algunas mujeres y algunos hombres se han despertado y han encontrado al santo al lado de su cama, ¿sí? Y se han enamorado perdidamente de él, de diferentes maneras. Algunas maneras más románticas, otras maneras un poco más freaks. Es decir, es un santo neutral. Está más allá de las religiones. La doctrina unificada es un mecanismo, es una doctrina de conocimiento que te enseña a trabajar con San la muerte en el sentido mágico y en el sentido individual. Pero todavía vos no estás para eso, no estás para practicar la doctrina unificada. ¿Por qué? Porque es una religión mágica. Se espera de vos que hagas magia y brujería. ¿Por qué? Porque si vos haces magia y brujería, podés modificar la realidad acorde a tu voluntad y no a la voluntad de los demás. Y si el santo es tan poderoso, ¿por qué siempre este tipo de entidades está en el mundo marginal? Porque si trajera dinero, prosperidad, salud, toda esa gente ya sería rica. Es un argumento razonable, ¿no? Los ricos van a cierto tipo de templos y los pobres van a cierto tipo de templos. Entonces, las creencias pasaron a tener extracto cultural, ¿sí? Una cosa es ser un trabajador que vino del interior de cualquier país de Latinoamérica a la gran ciudad a trabajar y trajo sus costumbres a la ciudad y formó familias y se juntó con otras familias que tenían de otro extracto. Y así, por ejemplo, es la nación argentina. Es un crisol de diferentes razas, de diferentes inmigrantes. Entonces, quizás los europeos que vinieron a Sudamérica trajeron consigo todo lo que es el conocimiento cabalístico, ¿sí? Y los pueblos originarios y los descendientes de africanos trajeron contenido sobre el animismo en África. Todo eso conformó la brujería de campo en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Desde México hasta Ushuaia hay diferentes tradiciones, culturas, pueblos, etnias, ¿sí? Porque raza hay una sola, es la raza humana, digamos. Si vos podés tener un hijo, ¿sí? Con una persona de otro color de piel y sale un ser humano, entonces es tan humano como vos. Así que el tema racial, superémoslo ya de una vez, estamos en el siglo XX. Hay cosas que ya tendríamos que superarlo. Pero bueno, volviendo al punto. Vos recién empezás con el santo. No sabés para dónde carajo ir. Me dijeron que tengo que ir a tal templo, que en realidad vos ahí pones una plata, entonces el tipo te hace unas oraciones y se te van todas las cosas malas. Arranca así, simple, ¿sí? Arranca así. Pero después hay cosas más complejas. Familiares enfermos, un hijo enfermo, una madre enferma, la abuela, ¿sí? Un accidente, una persona que cayó en cana injustamente, una persona que cayó en cana justamente pero le van a dar una condena injusta, ¿sí? Alguien que sabe que no puede salir nunca más pero tiene una familia afuera y no tiene forma de tener un altar dentro de la cárcel y te pide que vos le pidas al santo para que la familia nunca le falte. O un policía que sabe que su hijo, primer hijo quiere ser policía, su segunda hija quiere ser policía, su tercera hija quiere ser policía y los tres son policías, más él y su papá y sus abuelos y así. Y salen todos los días a poner el pecho sin saber si van a volver. Se encomiendan a San la muerte. Entonces ahí está el punto en esencia del culto. Pero a vos te llega el santo de otra manera, no te llega por ahí, te llega porque lo soñaste, porque se te manifestó, porque se te apareció, porque te enamoraste, sin ninguna explicación. Entonces ya entraste en la parte de las casualidades, te ves calaveras por todos lados, ¿sí? Son los comentarios comunes, ¿sí? ¿Cómo sé que me eligió? Me eligió, me viene a buscar, ¿sí? San la muerte no te viene a buscar, ¿sí? Cuando te morís, ¿sí? Y si te viene a buscar y te hace saber que te viene a buscar, es por dos razones. O hiciste algo muy grande y te vienen a buscar en persona, o te mandaste una cagada que casi apaga el sol y también te vienen a buscar en persona. Y eso es lo que sucede con este tipo de mundos y universos mágicos. Es que el ser humano cuando tiene poder se corrompe. Entonces, como dice Jordan Peterson, uno tiene que transformarse en una bestia. Tiene que conocerse internamente en la parte más oscura de sí mismo. Y con las reglas en oposición, controlar esa bestia y darle un conducto constructivo para que tu vida tenga un sentido. Y como dice Milei, aprovechando lo que dice Milei, la vida tiene dos saltos discretos, nacimiento y muerte. Bueno, tanto los nacimientos como las muertes las controla San la muerte. Es la muerte en acción, ¿sí?
Él está presente en el punto de inicio de tu existencia, en esta materia, y en el final para darte paso a tu siguiente salto evolutivo. Punto. Si los hindúes lo tienen resuelto hace más de 5.000, 6.000 años y nosotros todavía andamos decidiendo si creemos o no en las encarnaciones. Tenemos un gran desarrollo tecnológico como sociedad occidental, pero somos muy pobres en las abstracciones espirituales porque seguimos entendiendo a los dioses como castigadores. Seguimos con la discusión de los arcontes y la discusión de si es el diablo o si no es el diablo. ¿Sí? En la magia se usa el engaño. Todo lo que se diga en textos mágicos está oculto. Se usan palabras y términos específicos que aquellos que saben de magia saben que representan y para ellos es el mensaje, no para el que no lo entiende. Pero este video es para el que no entiende nada y necesita una orientación. ¿A dónde carajo voy, Pablo, con el tema de Salamonte? Hay un templo acá, pero me dijeron que ahí violaron a un pibe. Después aquello, pero esos son medio raros. Después aquello otro. Aquella le cobró y no le hizo el trabajo y bla, bla. Entonces hay que separar la religión del Estado. Hay que separar los trabajos de magia con el servicio al templo. Para empezar. Pero los templos, muchachos, que recién empiezan con San la Muerte, van a desaparecer. Tienden a desaparecer. No digo que van a desaparecer los templos de San la Muerte, digo que van a desaparecer. Que es muy distinto. No sé si entendieron el diferente tono de voz. No digo que van a desaparecer, pero van a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay presión social para eliminar cosas que sean foco de marginalidad. Y el santo ha estado conectado siempre con el pobre. Pero hay miles de ricos practicando con San la Muerte y cada vez son más ricos. ¿Y cómo con este es pobre y no lo saca de pobre? ¡Qué malo que es! En realidad no, es el diablo. Esa es la solución fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que necesita una satisfacción inmediata, incluso para saber si Dios existe o no. Entonces, habiendo superado todas estas etapas, ¿sí?, llega el momento donde empieza el descubrimiento y haces tu primer pedido y te responde demasiado rápido, haces tu segundo pedido y te responde con la misma velocidad y después de un tiempo te deja de responder, pero vos seguís trabajando igual y llega un momento que si te toca atender a otras personas, tenés que dejar de hacer el trabajo que estás haciendo, porque no vas a avanzar en la vida si no es con él. Entonces, un santo celoso ayuda también al que tuvo contacto con él en otra vida, ¿sí? Entonces, él gestiona la realidad de una manera diferente a Yu, porque gestiona la realidad en todo este universo material. No es representativo de una civilización, porque si fuera, qué sé yo, como la raza de depredadores, ¿sí?, o fuera de la raza de los aliens, ¿sí?, tendrían otra forma el Señor de la Muerte. Sería diferente, tendría otra fisonomía, acorde a otra proporción divina, acorde a la raza. Pero para entender cosas grandes o difíciles de aceptar, dado que en general el ser humano odia que le digan la verdad, ustedes no están preparados para tolerar este caudal de información. Digamos que este canal es como una confirmación, ¿sí?, de que ustedes no están preparados para esto todavía. Es una prueba piloto para ver si el ser humano ya tiene la amplitud mental como para permitirse la magia y dejar atrás la religión. La doctrina unificada es una religión polea, es dinámica. No es estática. No es una religión practicable como las demás, porque es individual, pero a la vez impacta en lo colectivo, porque le permite a la persona que la practica contribuir a la doctrina. Y no hablo de económicamente, sino de contribuir con su desarrollo mágico. Puede hacer una devolución de su trabajo para que otros lo conozcan. Digamos, tenés un núcleo que funciona, que es estático, rígido, despotismo benevolente, somos nosotros y ninguno más y nadie más entra. ¿Sí? Somos nosotros y no hay más nadie. Y nadie va a estar sentado al lado de nosotros jamás. Todos son prescindibles para nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros lo somos, como todo ser humano. Este juego es un juego serio. Es un juego de preservación. Algunos piensan que esto es un atentado contra misterios. Y en realidad no es un atentado contra nada, porque si estos son misterios, entonces la humanidad no está preparada para la magia. Para tenerla como un arte más dentro de las bellas artes. Mirá qué poca exigencia a veces pide uno. Entonces tenemos que pasar al hombre de la religión represora a una religión que le permita desarrollarse. Este tipo de cambios son cambios que se producen cada muchísimo tiempo. Y cuando el mundo converge en un conflicto que atenta contra el orden establecido porque viene una nueva
Tierra, con nuevos humanos, con otra forma de pensar y también con otras formas de equivocarse, que para ellos serán normal y para nosotros aberraciones porque somos parte del mundo viejo. Tenemos que entender que la misma sociedad se está purgando a sí misma. Y eso es un evento mágico. Entonces no basta con describir desde las conspiraciones quién gobierna el mundo. Eso no tiene ninguna importancia. Si vos decís así, entonces dejamos de pensar en ellos. Sí, dejen de pensar en ellos. No tienen ni para empezar. No, pero si juntamos la masa crítica de despiertos, ustedes no están despiertos. No. Es mentira, no están despiertos. Nadie que no abrace al demonio interior puede estar despierto. Nadie que no acepte su otro lado puede estar despierto. Es imposible. La aceptación de lo que sos tal cual sos, en lo bueno y en lo malo, en tus luces y tus sombras, y la aceptación de ir con eso por la vida, es la iluminación. Cuando entras en un estado de conexión con el santo, que solamente lo único que necesitas es comunicarte con él para sentirte que solo este es el único momento que necesito para mí. Estar comunicado con el santo, una sola mente, conectarme con la mente de él y aprender a pensar como él piensa. Y desaparecen las imágenes, desaparecen los asentamientos, desaparecen las aseguranzas, desaparece todo. ¿Por qué? Porque es la mente que se eleva de la materia grosera y se conecta con lo divino. La magia es el acto de conocer este sistema, manipularlo a nuestra voluntad. Lo que sucede es que para alcanzar esos poderes te los tenés que ganar, no te los puede dar otra persona. O sea, la muerte es el garante de una movilidad social espiritual. ¿Para quiénes? Para los pobres, para que tengan una salida por el vertiente espiritual y se les permita que se les haga un poco de justicia. El sistema funcionaría igual sin pobres. Bueno, vamos hacia un sistema sin pobres. Es hacia donde tenemos que ir. Claro que sí. Ahora, una cosa es un sistema sin pobres y una cosa es un sistema donde nada es de nadie. Eso puede ser peligroso, porque siempre va a haber uno que tenga que mandar y van a ser pocos, como lo son ahora. Pero ahora por lo menos podés hablar. Como humanidad, el inconsciente colectivo afecta a la materia todo el tiempo. Todas las tormentas, todos los eventos climáticos de la Tierra los producimos nosotros, con nuestras emociones. Es la conjunción. De hecho, la gente espera ese momento, como por ejemplo los huracanes y los tornados en Estados Unidos. La gente te habla, gente amiga de Estados Unidos, te habla de va a venir el tornado la semana que viene, entonces no voy a estar. Como si te dijera que va a bailar, es una cosa natural, ¿se entiende? Están acostumbrados a tener sus tornados. Y la gente que es más científica te va a decir, ni en pedo, eso es un evento climático que se produce, alta presión, baja presión. Si vos me estás describiendo la mecánica de cómo se produce en la materia sus efectos, el fenómeno. Yo te explico de dónde viene ese fenómeno. Ese fenómeno viene del mundo invisible. Bueno, sí, el campo cuántico, el campo unificado, sí, el cuanta, lo que está más allá del cuanta. El cuanta es el líquido de la precipitación del astral a la materia. Es pasar lo inmanifiesto a manifiesto. ¿Quién hace ese movimiento? San la muerte. Murió este muchacho, pobre buen tipo, bueno, nace de vuelta. En ese instante pasaron 9 meses, entre la muerte y el nacimiento. Para esa persona empieza a recordar a los 3-4 años su vida anterior. Entonces, la doctrina unificada es un mecanismo para acceder a esta magia, aprender estas cosas directamente de los espíritus, sin pasar por un montón de cosas innecesarias para la época en la que vivimos. El ocultismo está muerto. Internet destruye el ocultismo, pero todavía la gente es pelotuda. Entonces hay que explicarle las cosas en las formas que entienden. La doctrina unificada es una religión, pero es una religión no para salvarse de nada. De nada te tenés que salvar. Es un camino diferente, es un camino planificar a varias vidas, ¿sí? ¿Qué te garantiza la doctrina unificada? Lo que va a pasar en tu próxima vida, no en esta. En esta vas a tener que cumplir algunos requisitos. Y no va a haber nadie, ni un ojo que te va a estar observando a ver si lo haces bien, si lo haces mal. Ni nadie se va a sentir vinculante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, ¿sí?, no es un sistema de binding. Nosotros creemos en el libre albedrío o en la parte de las funciones predeterminadas llamada libre albedrío, que es la capacidad de elegir. De forma innata el hombre, incluso en ignorancia, tenía la capacidad de elegir, porque Eva eligió comer del fruto, eligió, tomó una decisión y sin embargo era inocente dentro del cuento, ¿sí? Sí, significa muchas cosas. Entonces el libre albedrío está presente incluso en la ignorancia. Entonces podemos elegir incluso no sabiendo lo que elegimos. Sí, todo el tiempo de hecho lo hacemos, tomamos decisiones las 24 horas, todo el tiempo. Entonces como tomamos decisiones permanentes para movernos o para ir a un lugar o dejar de hacerlo, conocer el mundo espiritual te permite anticiparte a cómo se va a expresar en la materia las cosas.
por ejemplo, en los eventos por venir. Si vos vivís con los conflictos de las 4 cuadras de tu casa y de la vecina que viste que salió con ese muchacho de la otra cuadra que es tan bueno, ¿por qué se fue con esa señora? Si salís de ese cuadrado hacia el mundo, te vas a dar cuenta que están pasando millones de cosas terribles a tu alrededor y vos no podés reconocerlas porque estás mirando tu ombligo. La gente te llama para pedirte cosas y después te niega, ¿sí? Te piden por un familiar enfermo y te dicen, no me escriba acá que me avergüenza. O, mire, este es un teléfono equivocado. Y hacía 10 minutos te había pedido por el santito, ¿sí? Para que pidan por el santo. Entonces la gente te pide un favor o le pide un favor al santo como si el santo fuera la puta de todos. Es un final de época. Termina una parte de la historia de la humanidad y empieza una nueva parte, ¿sí? El hombre está empezando a mirar hacia las estrellas. La forma de trabajar y producir va a cambiar. El hombre y la máquina están más cerca que nunca, ¿sí? El hombre está buscando, ¿sí? A través de todos los medios disponibles por la ciencia, la inmortalidad. En el caso de que todo eso falle, tenés la doctrina unificada. ¿Por qué? Porque no es vinculante, es de cumplimiento moral. Vos decidís practicarla. No te voy a ir a golpear la puerta para decirte que la practiques. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizarnos que el siguiente en la cadena le dé una continuidad a ese trabajo en su propio esquema familiar. La doctrina unificada se rige por sistemas de familias. A través de familias se transmiten los conocimientos. Entonces, las comunicaciones con el núcleo de la doctrina están acotadas a las colaboraciones que estarán abiertas en su momento. Entonces, no es una religión que solamente desarrolló Pablo Barrera, sino que sobre eso, sobre ese framework, ustedes van a montar su espiritualidad y van a desarrollar su parte mágica hasta el tiempo y cuando les sea necesario estos misterios o le interese a las personas. Entonces estamos hablando más que de una religión, estamos hablando de la posibilidad de llevarla al siguiente nivel, que es el individuo. La religión es parte de la cultura de un lugar. Si solo los que creen en Cristo van a ser salvos, entonces los que nacieron en la India están condenados. Entonces Dios es para solamente un grupo de gente, no para todos. Ok, hay personas que piensan así, se respeta. Claro que sí. Y otro grupo de personas pensamos que Dios es Dios en cualquier parte, no tiene una localidad. Si vos te pones a fijar, Yahvé no quería que hicieran imágenes de él, ¿sí? Vale la redundancia, ¿no? Esto es un chiste cabalista, es un anacrónico recursivo casi, ¿sí? No querían que hicieran imágenes de él, ¿sí? Porque tiene que ver con la universalidad. Entonces, si sale la muerte, entonces le daría localía acorde a la civilización. Pero la muerte es un evento universal, por lo cual no tiene forma corpórea. Por lo cual no debería de ser necesario de tener imagen para comunicarse. Si no, no les estarían pasando las cosas que le pasan con el santo. Final de la primera parte de este Sabbat número 79, ¿sí? La segunda parte, preguntas de la gente, que ya lo grabé, ¿sí? Es un poco más tranquilo, ¿sí? Las preguntas básicas de la gente y un anuncio, ¿sí? Al final. Ayer de María, Asunción, Buenos Aires. Pues bien, vamos con las preguntas de la gente. Voy a contestar más o menos unas 6, 7 preguntas en el día de hoy porque después tenemos un anuncio al final y obviamente después tenemos que hablar un poquito de geopolítica, información y opinión, ¿sí? Para prepararte para este cambio de mundo que se acerca. Pablo, buen día maestro. ¿Cuál es la relación del santo con las almas de quienes se han suicidado? ¿Es posible que el santo las ayude? Muchas gracias, saludos. De hecho, todas las almas de las personas que se suicidan tienen una gestión especial, ¿sí? Es un tema profundo, complejo, tiene que ver con sentimientos encontrados de personas que quizás esté viendo el canal y quieran entender por qué una persona se suicida, porque una persona se suicida no avisa, ¿sí? Los que avisan que se van a suicidar están buscando que les presten atención, que le den afecto. La persona que se quiere matar va y se mata, no avisa, ¿sí? Entonces es un tema muy escabroso. Pero San la Muerte es el primero que aparece después de un suicidio para asignarle a esa alma por ese error el trabajo de reparación de su error que va a tener que hacer por lo menos a través de 2 o 3 mecanismos. Uno de los mecanismos es volver a la carne y volver a repetir las mismas situaciones para tomar una decisión diferente. Y hasta que no resuelva y tome la decisión diferente, va a seguir suicidándose y va a continuar repitiendo el ciclo encarnación tras encarnación. Es decir, queda en un loop. La persona que se suicida queda en un loop. Y obviamente esto también la gente de la Iglesia Católica me va a dar la razón que las almas en pena o de suicidio se considera un pecado mortal, por lo cual no pueden entrar al cielo. Es decir, quedan en un limbo espiritual librados a su suerte.
En ese mundo espiritual San La Muerte trabaja y tiene influencia, de hecho es jefe de esa zona, por lo cual los suicidas tienen una suerte de karma preasignado hasta que tomen la decisión correcta. Así que si vos estás pensando en quitarte la vida, te aviso que vas a repetir el mismo proceso, así que omití esa pelotudez. Tomá la decisión diferente, que no te animás por miedo, por comodidad, por incomodidad, por las cosas que sea. Tomá decisiones, ¿sí? Y pensar en matarse va a ser una estupidez y te vas a reír mañana, ¿sí? Por lo cual creo que más o menos contesté y más o menos también mandé un mensaje sobre el asunto. Siguiente pregunta, a ver que me interese. Alejandro Arteaga, buen día. ¿Podría hablar un poco de la relación de San La Muerte y las 21 divisiones? Saludos. Muchas gracias por tu pregunta. Las 21 divisiones, ¿sí? No deseo herir la susceptibilidad de nadie en relación al culto de las 21 divisiones, que obviamente tiene una expresión tanto en Haití como en República Dominicana y en las Antillas. También en Venezuela, ¿sí? En continente sudamericano, de ahí desprenden muchísimas cosas. Ahora, el escenario del culto de San La Muerte dentro del esquema de las 21 divisiones tiene que ver con los misterios. En la doctrina unificada a estos misterios le decimos loas, igual que ustedes. Para nosotros los loas son los segúnes de las humanidades atlantes. Algunos quedaron en la tierra, otros quedaron en el mar. Los que quedaron en el mar son los Hu, ¿sí? Y los que quedaron en la tierra son los Du. Es por eso que en las naciones Batuque existe la Calunga Grande, que es el mar, el cementerio más grande es el mar, ¿sí? Más grande, hay más gente muerta en el mar que en la tierra, ¿sí? A través de la historia. Y la Calunga Pequeña, que es los cementerios tradicionales. San La Muerte trabaja en la Cruz Mayor, ¿sí? San La Muerte puede ser mejor entendido dentro de las lógicas de Barón de Semetier, Barón Sandí, ¿sí? Papalegba de cementerio, ¿sí? No de caminos, ¿sí? Para otras reglas, Echu, ¿sí? Tiene una conexión, por supuesto, tiene una conexión con Babalubayé, pero en el caso de los loas estamos hablando de otro tipo de entidades, ¿sí? Cuando decimos Ogún, quizás dentro de los misterios, no necesariamente estemos refiriéndonos al Orishá Ogún, sino a un Ogún de la falange de los loas, ¿sí? Que son egunes descarnados de humanidades pretéritas a nuestra generación de humanidad, dado que vivieron muchísimas humanidades que tienen conocimientos que tienen que ver con muchas cosas que no les puedo contar, ¿sí? Por respeto a estas tradiciones, por supuesto. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, te envío un saludo y un abrazo desde Barcelona, maestro. Buen canal, ¿sí? Pau Ruiz. Necesito información sobre este tema. ¿Es posible mantener el conocimiento después de fallecer o no volver a reencarnar más en este mundo a voluntad? ¿Sería posible anular eso? Sí, por supuesto que sí. De hecho, ya está planteado el asunto por el budismo. Así que, a invención previa, el budismo es el compendio de cosas junto con religiones como el hinduismo, donde entiende la muerte como parte de la vida y no tienen tanto conflicto y apego como tenemos nosotros en Occidente. Entonces, terminar con el ciclo de la vida implica, por lo menos hasta la llegada de la doctrina unificada, el no karma. Sin embargo, la doctrina unificada es el quinto karma. Es decir, no es ni el karma de acción, ni positiva ni negativa, ni de no acción. Muy por el contrario, una gestión intencional del karma sabiendo que estás administrando, tirando cosas para adelante y dejando cosas atrás que vas a tener que resolver después. Partiendo de esa lógica, el enfrentamiento con el karma pasa a ser una cosa estratégica. Para eso tenés que acceder a los conocimientos de San La Muerte dentro de la doctrina unificada. Ese tipo de conocimientos son lo que las doctrinas unificadas llevan a la persona a descubrir. ¿Con qué? Con las metodologías que están en el libro San La Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, que te lo podés bajar sin pagar nada. ¿Desde dónde? Buenos días. ¿Existen civilizaciones que no dependan del ciclo vida-muerte? ¿Cuáles son y en dónde están? Todas preguntas de San La Muerte, son preguntas de San La Muerteros, ¿sí? Si existen lugares, sí, por supuesto. A partir de la quinta dimensión, la dualidad se reduce dramáticamente, ¿sí? Son mundos ideales. Vos me querés decir que existen mundos como Narnia, como la Tierra Media, sí, por supuesto, son superposiciones, ¿sí? Toda la ficción humana probablemente sea un derrame del exceso de eventos que suceden en la quinta dimensión.
No por nada a la luna dentro del esquema cabalístico se le dice Yesod, sí, que es también el agente precipitador. Es decir, es la energía lunar es la que transforma las ideas en cosas. ¿Sí? Como el principio de la ley de la atracción. Thought become things. Los pensamientos se vuelven cosas. Bueno, la luna es el agente materializador de esos pensamientos, buenos o malos, conscientes o inconscientes. Pero sí, claro que sí. Buen día, yo empecé a seguir a la muerte, hice su altar y le sirvo a él. Quiero saber cómo darle de comer. Bueno, volvemos a lo mismo. En la descripción del video tenés un libro para descargarte, ¿sí? Y para solucionar estos problemas que todos los días hablamos con la gente, ¿sí? Por ejemplo, esta pregunta, mira, dice Marcela Cortés. Yo quisiera saber cómo trabajar por primera vez con mi señor San la Muerte. Hace 4 meses que le puse su altar y lo atiendo, ya que soy nueva en esto. Es decir, hoy es un programa para la gente que empieza con el santo. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros nos preguntan estas cosas por WhatsApp. Nuestro WhatsApp lo usamos como parte de nuestros servicios privados. Digamos que la religión y el Estado acá están separados. Una cosa es la persona que viene a pedirle algo al santo al templo votivo, y otra cosa es cuando viene alguien y te contrata para un trabajo o para un asesoramiento, que es lo que está sucediendo sobre todo con la audiencia. Muchísimas gracias a todo México, Chile, Estados Unidos, Italia, Alemania, Rumania, sí, gente de todos estos países se han comunicado con nosotros. Muchísimas gracias por los mensajes, también de China. Espero que se mejore la situación allá. Después en los postcréditos vamos a hablar un poco de geopolítica y sobre esos temas. Así que bien, la gente necesita cosas mínimas saber sobre el santo. Y después de haber publicado en el año 2016, que también publicamos Crimanda Próxima y demás cosas, me di cuenta que han pasado 6-7 años haciendo lo mismo, contándole lo mismo. Y si ustedes se fijan, yo ya estoy empezando a repetir las preguntas. Significa que durante estos 6-7 años poco han leído, teniendo disponible. Entonces cuando dicen, ¿por qué no me responde el santo? ¿Y cuánto le dedicas a esto? ¿Sí? ¿A cuánto te lleva a hacer el amor por el santo? Porque nada más que eso es lo que importa, es un sentimiento, no se puede explicar, te mueve a la acción. Y eso es San la Muerte, es un sentimiento, se siente, no se puede fingir, ¿sí? Es una entidad muy especial y tiene formas muy poco ortodoxas de resolver problemas. San la Muerte no te va a evitar el dolor si tenés que tener dolor, pero sí te va a evitar la desgracia si te manejas con ciertas reglas de lógica, ¿sí? San la Muerte da mucho poder mágico. Es decir, San la Muerte se adapta a la cabeza de la persona. Si vos tenés un cerebro de mosquito, San la Muerte te va a asignar un muerto que trabaja para él, que va a ser tu San la Muerte, que vive en tu estatua, que va a tener el mismo cerebro que vos tenés. Si tenés la cabeza quemada por la falopa, te van a poner un muerto que se murió de sobredosis de falopa. ¿Por qué? Porque necesita ese muerto reparar su pelotudez. Si tenés una mente científica, se te va a asignar un muerto de San la Muerte que haya sido un científico y tenga cosas para resolver. Es decir, tu formación como persona en el ámbito social también define la evolución de tus muertos. Cultuar a San la Muerte es cultuar a tus ancestros. Es acordarse de dónde viene nuestra sangre. Es una cosa diferente a como ustedes a veces lo entienden. Tiene que ver con lo que se fue pero que nos trajo hasta aquí, para que otros después sigan nuestro camino. Es un ciclo, hay que darse cuenta de eso. Entonces el santo se comunica directo con la persona. Y a veces no es que es una voz, o un susurro, ¿sí? O una paja. No, a veces es una idea. Se presenta como un pensamiento igual a nuestra propia conciencia, pero como una especie de socio íntimo, un socio oculto que tenés para tomar decisiones. Y para eso no necesitas intermediarios. Pero el viejo mundo que ya se está yendo viene de un formato diferente y el mundo va a un nuevo formato del trabajo de lo espiritual o la espiritualidad, que sería como la cristiandad, es decir, es
la disolución en definitiva de lo espiritual a un asunto puramente personal, lo cual lo celebro. Ustedes necesitan que se les diga las cosas, por eso con Mariela decidimos publicar hoy, ¿sí? Acá en el Sabbat 79, acá tengo la edición impresa, ¿sí? Culto hacia la muerte en la doctrina unificada, ¿sí? Ya está el enlace en la descripción del video para que te lo bajes, ¿sí? Es un PDF de 14 páginas, ¿sí? La última página les dejo, me lo han pedido, la estampita. Este es un borrador que imprimí para ver cómo quedaba, ¿sí? Una foto de altísima resolución para que te lo imprimas en papel de foto si no conseguís la imagen y uses un cuadrito, así que se las dejé así, todo lo que me pedían la estampa, bueno, está en este PDF que te lo podés descargar en la descripción del video. Culto hacia la muerte en la doctrina unificada, ¿sí? Introducción para devotos, para promeseros criollos, ¿sí? Y ahí dice, ¿sí? Ebook gratuito, prohibida su venta, es gratuito, así que si alguno les vende esto, porque viste siempre hay un vivo, ¿sí? Algún gilo, ¿sí? Que vende las cosas como si fueran propias, que duran, digamos, lo que dura un pedo en una canasta, ¿no? Dentro de este mundo. Así que está prohibida su venta, aparte está, ahí dice también prohibida su venta, ¿sí? Es gratis, ¿sí? Se lo pueden descargar. ¿Qué tiene esto? ¿Sí? Esta es la dedicatoria, ¿sí? A mi esposa, por supuesto, la dedicatoria. Este libro acerca del autor. Todos los teléfonos, biribiri, con esa carita de pistolón. Oración al Señor San la Muerte en la doctrina unificada. Con la estampa y explicaciones adicionales. Todas las cosas que nos pregunta la gente, bueno, ahora cada vez que venga uno nuevo dice cuál es, y bajate esto y leer esto y después hablame, ¿sí? Eso es para poder dividir, darle una devolución a la gente que no sabe nada de esto, quiere saber más y tener un punto de inicio, sobre todo con nosotros. ¿Qué es la magia? Una breve explicación. ¿Qué es la doctrina unificada? Explica, ¿sí? Una definición del espíritu con la fachada del templo. ¿Qué es el espíritu para la doctrina unificada? Son cosas fundamentales, básicas, ¿sí? La teogonía. En esta página hablamos de la antitransmigración del alma, ¿sí? Diseñado por nosotros, ¿sí? Y una de las partes interesantes, ¿sí? Es cómo montar un altar en el hogar. Te dice la lista de materiales de cómo tenés que montar el altar, así me dejan de joder, me vuelven loco, ¿sí? Y bueno, un par de eslogans, ¿sí? De inducción a sus mentes perversas, ¿sí? Como chanchos encadenados. Una sección que se llama si eres promesero, devoto o vencedor, ¿sí? Recomendaciones, los colores de las velas, Si sos tata de Quimbanda, una pequeña explicación que con estos renglones, hablado en lenguaje de Macumba, obviamente el que no sabe de Macumba no va a entender este párrafo, pero ustedes sí van a entender, ¿sí? Les va a alcanzar y les va a sobrar para saber cómo trabajar la doctrina unificada siendo una jefatura de Yu, por ejemplo, ¿sí? Y la parte nada es gratis, sabelo, te lo podés descargar gratis con El amor de mi vida, Mariela, estamos acá, ¿sí? El clickbait de la semana, ¿sí? Y bueno, enlaces al canal y la estampita en alta resolución. Así que no se pueden quejar, ya lo tienen disponible acá en este video. Cada vez que alguien les diga, che, quiero saber algo de San la Muerte, del pelado ese. Gracias a César, que ayer en Asunción, ¿sí? Estoy grabando en diferido, por supuesto, el Sabbat número 79. César el motoquero me paró en la Mariscal López, ahí pasando, ahí nomás, del Club Olimpia, y me mandó un saludo con su familia que nos sigue, ¿sí? Un saludo para César el motoquero que nos persiguió, y un par más de autos dijeron, pelado puto, también te mandamos un saludo. ¿Qué quiere que les diga? Así que muchas gracias por la gente saludándome por la calle. No sé qué les pasa, tienen mucho tiempo para perder como para saludarme a mí. Así que, bienvenidos, ¿sí? Ya saben que tienen un nuevo ebook, ¿sí? Ya lo pueden descargar. ¿Sí? Es introducción al culto hacia la muerte de la doctrina unificada. Es gratuito. No te dejes estafar, te lo descargaste, lo imprimís, lo lees en el celular. Son poquitas páginas que te dicen cositas mínimas que vos necesitas saber para empezar con el santo, ¿sí? Así que en definitiva este fue el Sabbat número 79. Mi nombre es Pablo Barrera, espero que les haya gustado, ¿sí? Ahora va a dar toda la vuelta a la semana en el canal de Telegram y en otros lugares. Ya hay una versión corriendo, una early edition que salió anoche viernes, para los que van a ver esto el día sábado para domingo,
¿sí? Está dando vuelta la versión underground, pero esa versión no la voy a publicar en archive.org. Ya está corriendo a través de internet, así que si la ves en algún foro o algo, probablemente algún amigo, cultor de la doctrina en alguna parte del mundo, lo subió a algún servidor de Mega o algo para que se comparta, que es la idea. La versión underground contiene información que esta versión, si la versión pública, no tiene. Luego que termina hay más información que solo es para el underground. Así que hacia el underground vía Telegram, va a ir por el mundo urbano. Buenos Aires, prepárate, que se pone urbana la cosa. Geopolítica. Hubo varias preguntas. Yo soy amateur, yo voy a dar opiniones y alguna información muy por arriba, insuficiente, inexacta, pero que les puede llegar a servir a ustedes para sus propias investigaciones. Yo tengo un problema muy grave con las conspiraciones, ¿sí? Tengo un problema grave con las conspiraciones porque las conspiraciones están montadas de una forma, de un modus operandi constante, es decir, todos se comportan de una forma. Es un nicho de mercado, es un producto. El miedo, la duda y la incertidumbre también se pueden empaquetar. El mundo está cambiando. Obviamente, el mundo viejo incluye a todo el mundo. Entonces estamos en una relación de pugna de fuerzas y también de grandes negocios, que es parte de la naturaleza del movimiento de la humanidad. Medio Oriente se está volviendo más occidental. Hemos visto una gran evolución en las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Arabia Saudita va a dejar de hacer, creo que en el uso escolar por lo menos, el uso de su manto que utilizan, ¿sí? Están empezando, digamos, a abrirse un poquito más, ¿sí? A costumbres que no sean tan chocantes. La India está luchando hoy por transformarse en la siguiente potencia mundial. El factor de balance entre China, Rusia y los Estados Unidos, sin duda, ¿sí? Estamos hablando de una economía que de acá a 30 años puede determinar el futuro de muchísimas cosas, ¿sí? En el conflicto en Europa, ¿sí? Entre Rusia y Ucrania, el show debe continuar hasta que se decidan qué es lo que van a hacer. Y mientras tanto sigue muriendo gente. El problema con Rusia es que Rusia tiene otra forma de ser que nosotros en Occidente. Ellos quieren ser respetados. Y no los estoy defendiendo. Digo que ellos quieren ser respetados porque siempre fueron ignorados por Occidente. ¿Por qué? Por considerarlo un enemigo natural, ¿sí? Entonces, es uno de los factores de fuerza que tiene otra forma de ver el mundo, diferente a nosotros. La geopolítica está pasando por fases de transformación. Las empresas de tecnología están cambiando. Apple está cambiando. Elon Musk es un ejemplo de lo que una persona puede llegar a desarrollar, más allá de lo que pierda en el camino. Ha producido cambios históricos. Pero Jeff Bezos también en Amazon lo está haciendo, ¿sí? Y Virgin también lo está haciendo junto con Inglaterra. Es decir, vos tenés un mundo que está sucediendo guerra, está sucediendo pruebas militares, conflictos marítimos, misiles nucleares, no misiles nucleares, el uso fácil del término nuclear como si habláramos de cualquier cosa, y es una cosa gravísima, ¿sí? Entonces yo creo que la única forma de evitar una guerra, un conflicto mundial de poderes, va a tener que ver con las decisiones de esos tipos de si quieren seguir vivos o no, o quieren dejarle qué a sus hijos, ¿sí? Porque en una tercera guerra mundial no va a haber lugar para juegos, ¿sí? Entonces, no veo, ¿sí?, una victoria de Ucrania, que no significa que no la pueda tener, ¿sí? No veo un buen futuro de las relaciones sueco-turcas en la OTAN. Veo a la India ayudando a Pakistán. Pakistán pidiendo la escupidera, ¿sí? Lleno de problemas. China con sus quilombos. Japón con las operaciones militares de China en Taiwán. Japón también. Entonces todas las potencias mundiales están escalándose.
Es decir, el mundo está saltando a otro nivel evolutivo y a formas más avanzadas de guerra. Es decir, vamos a una sociedad mucho más civilizada quizás, pero mucho más armada. ¿Por qué? Porque la humanidad está entrando en la parte más futurista, donde ya intervienen inteligencias artificiales para eliminar tareas que el hombre ya no va a necesitar hacer. Entonces, de acá a 20 años, hacer un video de esta naturaleza va a ser una cosa del pasado. ¿Sí? Hablará un avatar de AI que vos fabriques con tu foto y hablará lo que vos escribas, o pintará por ti. ¿Sí? Es por eso que en la geopolítica vos no tenés que ponerte en ninguna posición, vos tenés que ver las relaciones de fuerza y de poder. ¿Sí? El dinero no es dinero simplemente. Cuando se mueve dinero de una parte del mundo a la otra parte del mundo, se ponen en funcionamiento un montón de mecanismos. Y de esos mecanismos dependen ecosistemas y ciudades enteras con trabajadores que no tenés dimensión. Somos casi 8.000 millones. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros no vemos todos los procesos que disparan las cosas. No estamos atentos a cuánta gente, cuánta carga horaria ocupó que te llegue un sachet de leche a tu mano. Cuántos proveedores, el envasador, la vaca, el proceso, todo para que te llegue a tu mano ese sachet de leche a X precio. ¿Sí? Entonces no vemos esas cosas. No vemos los procesos que se disparan. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos el ombligo. Argentina necesita reiniciarse. ¿Sí? El otro día estaba hablando con Franco, un amigo radical, te mando un saludo. ¿Sí? El Cucu nos anuncia que en este momento debemos detener la conversación y poner un tráiler más para yo cerrar, ¿sí? Con estos postcréditos sobre geopolítica y quedar más o menos bien. ¿Sí? Pero esperamos que termine el Cucu, ¿no? Por supuesto. Escuchamos juntos. Veo un 2023 muy complicado. ¿Sí? Si no les conviene, no se van a pelear. Ahora, si necesitan demostrar a ver quién es más fuerte y todo, sí es necesario. ¿Tenemos que mantener nuestro way of living en América? Sí. ¿Está bien que AMLO le haya dicho a Biden de integrarse con Latinoamérica? Sí. Pero las relaciones de fuerza cambiaron. Entonces, como cambiaron las relaciones de fuerza, aún así tenemos que mantener nuestro espíritu occidental. Somos parte de una sociedad que vive de una manera democrática. Y Argentina necesita reiniciarse. ¿Sí? Después discutiremos todo el tema de dolarización, todo lo que vos quieras, pero Argentina necesita reiniciarse. Que vaya gente capaz como Javier y otra gente, que haya alternancia también. ¿Sí? Te lo digo como peronista, tiene que reiniciarse la Argentina, tiene que empezar de vuelta. Y tiene que empezar sobre cosas previsibles, por lo menos hasta ahora. Latinoamérica tiene que ponerse de acuerdo y aceptarse. El mundo tiene que aceptarse. Hay algunos que piensan de una manera y otros piensan de otra. La tolerancia es un acto de falsedad, no se tolera. La tolerancia es una bomba de tiempo. Hay que aceptar que el otro es diferente y punto. Ni forzar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Y punto. Son reglas mínimas. La aceptación de nuestras diferencias va a hacer que ahí la sociedad genere la cohesión que se necesita para hacerla más justa. ¿Sí? Creo que es más justa si vamos todos por el camino del esfuerzo. ¿Sí? Yo nací en clase trabajadora, no nací rico. Así que, muchachos, si yo pude, pueden ustedes. ¿Sí? Pero acordate que el muerto va a tener el nivel de evolución espiritual que vos tengas. Entonces un San La Muertero que tiene un cerebro de pajarito, no le chupa 3 carajos la geopolítica. Pero capaz que a otros sí le importa, aunque tenga la cabeza quemada. ¿Por qué? Porque vive en un planeta. A vos te tiene que importar lo que pasa en la India o lo que pasa en Australia. ¿Sí? Vos tenés que saber cuánta marina mercante hay corriendo en el agua. Tenés que saber inglés y ver noticieros de distintos continentes. Al Jazeera, Time 24 de la India, Wyong, que es una mezcla de ingleses con la India, la CNN, Al J de izquierda, lo tenés ¿cómo es? Voz de la Patria Grande, Prensa Alternativa, al Chapucero lo tengo que escuchar, y después el Bigotudo también venezolano, hermoso. Entonces, si te querés informar, tenés que ver noticieros de todos lados y leer prensa de todos lados. Después vos sacas tus conclusiones.
¿Sí? Un salamortero tiene que estar en el medio. Puede tener su afiliación política. Hay salamorteros radicales, salamorteros peronistas. Hay salamorteros chorros y hay salamorteros de la policía. Hay salamorteros, hay personas. ¿Sí? Algunos son buenos y otros son unos hijos de puta. Algunos son un envidioso de mierda, incapaces de mierda, la mayoría, y los otros son unos cracks celosos de su trabajo y no lo quieren compartir con nadie. ¿Por qué? Porque es para quilombo y está muy bien. Y hay otro como yo que queremos decir lo que queremos decir y punto. Y hay otros que lo hacen simplemente por amor al santo y no tienen ninguna pretensión. Y otros son ambiciosos como yo. Y no por eso el santo está menos con nosotros por nuestra forma de ser, sino por el amor que le tenemos. Entonces, salamortero, informate y formate. No consumas tanto el gordo turco, yes, escuchar con la pancita. Consumí información, ¿sí? Dedicale 1 hora al día, como dice el mafioso ruso, ¿sí? Hustle. 1 hora al día máximo, 40 minutos de redes sociales. Más no, más de eso yo, por ejemplo, no dedico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. ¿Sí? De hecho, me informo de las noticias cuando ceno, porque estás más predispuesto mientras comes a ver qué sucede. ¿Sí? Y siempre tenés que tener en la cabeza un mapa de cómo funciona el mundo, ver la cotización del dólar, ver la cotización de la moneda de tu país en referencia al dólar, al euro. Esas cosas las tenés que saber. ¿Sí? Son conocimientos mínimos. Vos tenés que saber cuánto vale el dólar en tu país. Vos tenés que saber si está a la suba, si está a la baja. ¿Sí? Entonces vos empecé a invertir en cosas chicas pero continuas. Es decir, bueno, voy a comprar dólares. Andá y compra dólares. Seas del país que seas. ¿Sí? Quiero guardar en esta moneda. Y compra dólares. Y tengo una platita, en vez de gastármela en salir 2 sábados, salgo uno solo y en este que compro dólares. ¿Sí? Mañana se devaluó un poco tu moneda y vos, con esa platita que te guardaste, viviste un mes sin la necesidad de gastar tu sueldo. Porque invertiste. Entonces, tener la cabeza enfocada en esas cosas, pero para eso tenés que saber cómo funciona el mundo. Los indispensables, los mercados indispensables van a resurgir. La discusión ambiental va a pasar al olvido, y ese es el tema, porque también hay contaminación. Pero también se hizo un negocio de eso. Entonces, muchachos, está bien cómo funciona el sistema. Es un sistema de dualidad, en un planeta con una civilización dual, con sentimientos encontrados, ¿sí? Pero diferentes. Diferentes a todos los demás en el universo, porque tenemos la chispa del absoluto, siendo la mierda que somos. ¿Sí? Buenas noches y buena suerte.